1. La pregunta prohibida. Hay preguntas que incomodan, preguntas que no se enseñan en la escuela, preguntas que, si las haces demasiado, te miran raro, como si estuvieras rompiendo una regla no escrita. Vivimos rodeados de información, tecnología, pantallas, ruido, pero muy pocas veces nos detenemos a cuestionar lo esencial. Nos enseñan qué pensar, pero no cómo pensar. Nos dicen que es real, pero nunca nos explican por qué debería serlo. Y entre todas esas preguntas prohibidas, hay una que destaca, una que atraviesa la ciencia, la filosofía, la espiritualidad y la tecnología. Una que, si la tomas en serio, puede derrumbar todo lo que crees saber sobre tu vida. ¿Vivimos en una simulación? No es una teoría de Internet, no es una fantasía de ciencia ficción. Es una hipótesis que científicos, filósofos y tecnólogos están tomando muy en serio. Gente brillante, premios Nobel, expertos en computación cuántica, investigadores que dedican su vida a entender la estructura del universo. Y aquí viene lo inquietante. Cuanto más avanzamos en ciencia y tecnología, más se parece la realidad a un sistema programado. Si esta hipótesis es cierta, entonces todo lo que crees saber sobre tu vida, tus recuerdos, tus decisiones, tus emociones, podría ser parte de un entorno diseñado. Una experiencia, un experimento, un juego, o algo que ni siquiera podemos imaginar. Y lo más perturbador es que, si realmente estamos dentro de una simulación, no habría forma fácil de saberlo. Porque un sistema perfecto no deja rastros, no deja grietas, no deja pistas, a menos que algo falle. Y es ahí donde la historia se vuelve aún más interesante. Sección 2. La ciencia que incomoda. La ciencia moderna nos ha llevado a lugares que hace apenas un siglo habrían parecido locura. Y lo más irónico es que, cuanto más avanzamos, más se parece el universo a un sistema programado. La física cuántica, por ejemplo, nos muestra un mundo que no se comporta como materia sólida, sino como información. Las partículas aparecen y desaparecen. Cambian de estado cuando las observamos, y parecen seguir reglas que no tienen sentido, a menos que estemos dentro de un entorno simulado. Los físicos descubrieron que el universo tiene una especie de resolución mínima, un límite, como si la realidad no pudiera dividirse infinitamente. Igual que una pantalla no puede mostrar más píxeles de los que tiene. Y aquí es donde la cosa se vuelve realmente incómoda. Algunos investigadores han encontrado patrones matemáticos en las ecuaciones del universo que se parecen demasiado a los códigos de corrección de errores usados en informática. Sí, códigos, como si la realidad tuviera un lenguaje oculto, un sistema que corrige fallos para que la simulación no colapse. Pero hay más. La velocidad de la luz, esa constante universal que nada puede superar. ¿Y si no fuera una ley física, sino un límite de procesamiento? Como la velocidad máxima de un servidor, como el tope de un motor gráfico. Incluso el espacio vacío, lo que creemos que es nada, está lleno de energía, vibración y datos. El vacío cuántico no está vacío. Está lleno de información esperando a ser actualizada. Y aquí viene la parte más polémica. Si el universo fuera realmente físico, debería ser caótico, impredecible, imperfecto. Pero no lo es. Es matemático, es preciso, es elegante, demasiado perfecto para ser un accidente. Por eso muchos científicos, desde físicos teóricos hasta expertos en computación cuántica, están empezando a considerar algo que antes habría sido impensable, que el universo no es un objeto, sino un algoritmo, un sistema que se ejecuta, un programa que responde, una simulación tan avanzada que sus habitantes, nosotros, no pueden distinguirla de la realidad. Y si esto es cierto, entonces la ciencia no está describiendo el universo, está describiendo el código. Sección 3. La filosofía ya lo sabía. La idea de que la realidad podría no ser real no nació con la tecnología, no nació con los ordenadores, ni con la ciencia moderna. Es mucho más antigua, tan antigua como la propia humanidad.
Platón, hace más de 2000 años, describió la famosa alegoría de la cueva. Personas encadenadas desde su nacimiento, viendo solo sombras proyectadas en una pared, creyendo que esas sombras eran la realidad. Y cuando uno de ellos escapaba y veía el mundo real, los demás lo llamaban loco, porque preferimos la comodidad de la ilusión a la incomodidad de la verdad. En la India antigua, los sabios hablaban de Maya, la gran ilusión. Decían que el mundo que percibimos es un velo, una proyección, un sueño del que debemos despertar, y que la verdadera realidad está más allá de los sentidos. En el budismo se enseña que la mente crea el mundo, que lo que vemos no es lo que es, sino lo que interpretamos. Una construcción mental moldeada por creencias, miedos y condicionamientos. Incluso en textos herméticos, miles de años antes de la ciencia moderna, se decía: el universo es mental. Una frase que hoy, curiosamente, encaja demasiado bien con la idea de una simulación. Y aquí es donde la filosofía se vuelve incómoda. Si todas estas culturas, separadas por miles de kilómetros y miles de años, llegaron a la misma conclusión, ¿es coincidencia? ¿O estaban describiendo lo mismo con diferentes palabras? Quizá la Matrix no es un sistema tecnológico. Quizá no es un ordenador gigante controlando nuestras vidas. Quizá es algo más sutil, más profundo, más humano. Una programación mental, una estructura de creencias, un conjunto de reglas invisibles que aceptamos sin cuestionar. Una realidad construida por la sociedad, la cultura, la educación, la religión, la política y por nosotros mismos. Y si eso es cierto, entonces romper la Matrix no es escapar de un sistema externo, es escapar de nuestras propias limitaciones internas. Porque la filosofía siempre insinuó algo que hoy la ciencia empieza a confirmar, que la realidad no es algo que simplemente existe, sino algo que interpretamos, construimos y, en cierto modo, creamos. Y si la realidad puede crearse, también puede reescribirse. Sección 4. La tecnología nos delata. La tecnología avanza tan rápido que, sin darnos cuenta, estamos empezando a crear nuestros propios universos. Mundos digitales que hace apenas unas décadas habrían parecido imposibles. Simulaciones tan realistas que el cerebro humano no puede distinguirlas de la realidad. Hoy, un visor de realidad virtual puede engañar a tus sentidos. Puede hacerte creer que estás en una montaña, en el fondo del océano o en otro planeta. Tu corazón late más, rápido. Tus manos sudan. Tu cuerpo reacciona, aunque sepa que todo es falso. Si nosotros, con nuestra tecnología primitiva, ya podemos crear ilusiones tan convincentes, ¿qué podría hacer una civilización miles de años más avanzada? Los videojuegos modernos ya no son simples gráficos, son mundos completos, con física, clima, inteligencia artificial, personajes que aprenden, sistemas que evolucionan, y cada año se vuelven más reales, más complejos, más inmersivos. Pero aquí viene la parte inquietante. La inteligencia artificial ya puede generar rostros humanos que no existen, voces que no existen, personas enteras que parecen reales, pero son solo líneas de código. Estamos creando seres digitales que pueden hablar, pensar, decidir. Y si nosotros podemos hacerlo, ¿qué nos hace pensar que no somos el resultado de algo similar? Los científicos que estudian simulaciones computacionales dicen algo perturbador. Cuando un sistema es demasiado complejo, los creadores suelen optimizar recursos. No renderizan todo a la vez, solo lo que el usuario está mirando, solo lo que importa en ese momento. Y curiosamente, el universo parece funcionar igual. Las partículas no tienen un estado definido hasta que alguien las observa, como si la realidad se renderizara bajo demanda. La tecnología no solo nos permite imaginar una simulación,
Nos está mostrando cómo funcionaría. Nos está enseñando los trucos, los límites, los patrones. Y aquí llega la parte más controvertida. Algunos expertos en computación creen que el universo tiene una estructura demasiado eficiente, demasiado optimizada, demasiado perfecta, como si hubiera sido diseñado para funcionar con el menor coste posible, como si alguien o algo hubiera programado las reglas, las constantes, las leyes, los límites, y si eso es cierto, entonces no solo vivimos en una simulación, estamos empezando a entender cómo funciona. Sección 5. Las señales que nadie quiere ver. Si realmente viviéramos en una simulación, ¿no debería haber señales? ¿Pequeñas grietas en la realidad? ¿Errores en el sistema? Lo curioso es que, cuando empezamos a observar con atención, esas señales están por todas partes, pero la mayoría de la gente no quiere verlas, porque verlas implica cuestionarlo todo. La naturaleza, por ejemplo, está llena de patrones perfectos. La secuencia Fibonacci aparece en flores, galaxias, huracanes, conchas marinas, proporciones del cuerpo humano. ¿Por qué el universo usaría la misma fórmula una y otra vez, si no fuera parte de un diseño? Las constantes universales, la velocidad de la luz, la carga del electrón, la gravedad, son tan precisas que, si cambiaran solo un poquito, el universo entero colapsaría. ¿Es eso azar o calibración? Luego están las coincidencias imposibles, eventos que desafían la estadística, personas que aparecen en el momento exacto, números que se repiten, sincronicidades tan precisas que parecen mensajes, como si el sistema dejara pistas, o como si alguien estuviera guiando el guión. Y después están los glitches, esos momentos en los que la realidad parece fallar, objetos que desaparecen y reaparecen, sombras que no coinciden, personas que se mueven de forma idéntica, como si fueran copias, animales que actúan como si siguieran un patrón preprogramado. El déjà vu es uno de los más inquietantes. Esa sensación de haber vivido un momento exacto antes, como si el sistema hubiera cargado la misma escena 2 veces, como si algo se hubiera reiniciado. La ciencia lo explica como un fallo en la memoria. Pero, ¿y si no fuera un fallo del cerebro, sino un fallo de la simulación? Incluso el comportamiento humano parece seguir patrones demasiado repetitivos, las mismas discusiones, los mismos errores, las mismas historias que se repiten generación tras generación, como si estuviéramos atrapados en bucles, como si el sistema nos mantuviera dentro de ciertos límites. Y aquí viene lo más perturbador. Cuando empiezas a ver estos patrones, ya no puedes dejar de verlos. Es como si la realidad se transparentara, como si el código empezara a mostrarse. Pero la mayoría prefiere ignorarlo, porque aceptar que hay señales implica aceptar que hay un sistema, y aceptar que hay un sistema implica aceptar que no somos tan libres como creemos. Quizá las señales siempre estuvieron ahí. Quizás solo hacía falta mirar. Sección 6. La conciencia. El usuario oculto. La conciencia es quizá el mayor misterio del universo. Podemos medir el cerebro, estudiar las neuronas, analizar impulsos eléctricos, pero nadie sabe qué es realmente la conciencia. Nadie sabe por qué existe. Nadie sabe de dónde viene. Y aquí es donde la ciencia se encuentra con la espiritualidad, y ambas se quedan sin respuestas. El cerebro es solo un órgano, un pedazo de materia. Pero la conciencia es otra cosa. Es la experiencia de ser, la voz interna, la observación, el yo que mira a través de tus ojos. Algunos científicos creen que la conciencia es solo un producto químico, una ilusión creada por el cerebro. Pero otros, neurocientíficos, físicos cuánticos, filósofos, están empezando a considerar algo mucho más profundo, que la conciencia podría ser fundamental. Primaria, la base de todo.
como si la conciencia no estuviera dentro del universo, sino que el universo estuviera dentro de la conciencia. Y aquí es donde la idea de la simulación se vuelve aún más inquietante. ¿Y si la conciencia fuera el usuario? ¿Y si el cuerpo fuera solo el avatar? ¿Y si la mente fuera la interfaz que conecta al jugador con el juego? Cuando meditamos, cuando soñamos, cuando tenemos experiencias profundas, cuando sentimos que despertamos, parece que algo dentro de nosotros se desconecta del personaje y se conecta con algo más grande, como si recordáramos por un instante que somos más que este cuerpo, más que esta vida, más que esta historia. Algunas tradiciones espirituales dicen que la conciencia es eterna, que no nace ni muere, que solo cambia de forma, como si el usuario simplemente cambiara de avatar cuando uno deja de funcionar. Y aquí viene lo más controvertido. Hay investigadores que creen que la conciencia podría existir fuera del espacio y del tiempo, fuera de la realidad física, como si estuviera en otro nivel, en otra capa, en otro plano. Si eso es cierto, entonces la simulación no sería una prisión. Sería un escenario, un aula, un campo de entrenamiento, un lugar donde la conciencia viene a experimentar, a aprender, evolucionar. Y quizá por eso sentimos, a veces, que algo no encaja, que hay más, que estamos aquí por una razón, que la vida tiene un propósito que no podemos explicar con palabras. Quizá despertar no sea escapar de la simulación, sino recordar quién está jugando, recordar que no somos el personaje, somos el jugador, y cuando entiendes eso, la Matrix empieza a perder poder. Sección 7. ¿Quién nos simula? ¿Y para qué? Si realmente vivimos en una simulación, entonces surge la pregunta más inquietante de todas. ¿Quién la creó? ¿Y por qué? Algunos creen que podría ser una civilización tan avanzada que simular universos sería tan simple como para nosotros crear un videojuego. Otros piensan en una inteligencia artificial, una mente no humana que ejecuta realidades para estudiarlas, optimizarlas o simplemente porque puede. Y hay quienes sugieren algo más filosófico, que somos nosotros mismos, en otra dimensión, en otro nivel, experimentando esta realidad como un aprendizaje. Pero quizá la respuesta no importe tanto como creemos. Quizá el propósito no sea descubrir quién está detrás del sistema, sino descubrir quiénes somos dentro de él. Porque si esta realidad es una simulación, no significa que sea falsa. Significa que es un escenario, un espacio diseñado para que la conciencia experimente, evolucione, despierte. Y tal vez por eso estás aquí. Tal vez por eso estás escuchando esto. Tal vez este sea el momento en el que algo dentro de ti empieza a cuestionar, a observar, a recordar. Si la simulación tiene un propósito, quizá no sea controlarnos, sino impulsarnos a despertar, a romper los límites, a romper los patrones, a romper la Matrix desde adentro. Y si quieres seguir explorando estos misterios, si quieres seguir profundizando en la conciencia, la realidad y lo que hay detrás del velo, suscríbete, activa la campana y acompáñame, porque este viaje apenas comienza.